Hola, soy Estefanía Otero, docente de la Cátedra Pedrosa de Ciencia Política, y en esta oportunidad vamos a conversar sobre uno de los textos de la última unidad de la materia que hablan sobre las sociedades digitales, y en este caso Edgar Straehle nos va a hablar sobre un asunto puntual muy contemporáneo en las discusiones de las ciencias sociales, y tiene que ver con el vínculo entre la política 2.0 y la capacidad de transformación o no que tiene esta política para la sociedad. Su texto se denomina La compleja relación entre Internet y política, algunas anotaciones sobre los problemas actuales de la política 2.0, y es un texto del 2016. En el inicio del texto, el autor nos propone pensar tres supuestos. El primero hace referencia al temor de los gobiernos frente a las movilizaciones que se gestan en las redes sociales. Las redes sociales van a ser un punto fundamental a lo largo de su argumentación, un elemento muy importante. El segundo supuesto hace referencia a los intentos de estos gobiernos, de los estados, de promover políticas de censura y de restricción en el uso de Internet. Y el tercer supuesto nos habla de la posibilidad de pensar a Internet como el quinto poder. Frente a estos supuestos, el autor nos sugiere pensar un nuevo sujeto político, ¿no?, gestado desde Internet, y básicamente hace referencia a pensar esta posibilidad, ya que, según el autor, Internet tiene capacidad para transformar inevitablemente la sociedad de manera radical, y que además se están constituyendo nuevos modelos políticos bajo la influencia de esta transformación. Ahora bien, el autor también reconoce que frente a esto hay dos visiones muy concretas sobre Internet y sobre la política y la sociedad. La primera visión sobrevalora Internet, sobrevalora la capacidad de Internet y hace referencia principalmente a que los problemas de la política pueden ser solucionados con la herramienta tecnológica, ¿no?, con las redes sociales y con otras plataformas desde las cuales se pueda pensar la política por fuera de la realidad concreta. Y la segunda visión es una visión determinista que, por el contrario, opina que Internet no ofrece certezas concretas para resolver los problemas de la política y que además es un universo heterogéneo, ¿no?, en el cual podemos encontrar nuevas formas de vincularnos socialmente a través de las redes, pero también encontramos peligros como por ejemplo puede ser la pedofilia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de pensar el vínculo entre la política y los problemas sociales en un mundo, en un universo heterogéneo como es Internet. Frente a esto, y en referencia a que recientemente mencionábamos la posibilidad de pensar un nuevo sujeto social, ¿no?, en estas prácticas, el autor nos invita a pensar el concepto de prosumidor, ¿no? El prosumidor es una figura central en la actualidad y que básicamente es un consumidor que participa en la elaboración del producto, incluso de su propio producto, ¿no? Muchas veces podemos pensar, o a mí se me ocurre pensar esto, cuando observo los influencers o los youtubers, ¿no?, que elaboran el producto que ellos mismos están vendiendo, ¿no?, y no necesitan de toda la estructura, ¿no?, de los viejos modelos empresariales que generaban productos. El autor nos propone pensar que existe un uso muy fácil de las redes sociales, que además esto implica la reducción y hasta la inexistencia de costos materiales y que por lo tanto estamos atravesando un proceso de democratización de las herramientas de producción, ¿no? Y en este contexto surge otro concepto que el autor nos propone pensar, como es el de User Innovation, que básicamente hace referencia a esto, ¿no?, a plantear un modelo opuesto al de la planificación y organización asimétrica de los viejos modelos empresariales, y que tiene que ver más con comunidades de usuarios, con una inteligencia colectiva y colaborativa desde Internet. El autor nos propone pensar, ¿no?, la sabiduría de la multitud, el uso colaborativo de las redes. Existen fronteras desdibujadas entre la producción y el consumo, como mencionábamos recientemente,
Y además, Internet 2.0 puede ser un motor democrático de innovación y creatividad, ¿no? Así nos propone pensarlo el autor. En términos de traducción política, el autor hace referencia a que Internet puso en duda el prejuicio negativo generalizado contra las masas, ¿no? Y que efectivamente las masas tienen la capacidad de organizarse en este mundo de la política 2.0, ¿no? Sumado a esto también, y para pensar el contexto, el autor nos propone pensar otro concepto más, que es el de la plurarquía, que básicamente hace referencia a un mundo en donde no existe un poder soberano, en el cual existe una irrepresentatividad, ¿no?, de las relaciones de poder, y por lo tanto hay una ramificación de proyectos diversos y que, como decíamos anteriormente, no tienen nada que ver con los modelos tradicionales de producción. En ese sentido, el autor, y ya finalizando el texto, nos propone pensar la política 2.0 y la política de lo común, ¿no? Cómo se construye lo común en este mundo globalizado y en este mundo cada vez más sumergido, ¿no?, en el uso de la tecnología para hacer política justamente. Y un ejemplo muy claro que referencia al autor es el movimiento 15M, ¿no?, ese movimiento gestado en Europa y que fue un intento de exportar al mundo físico las protestas que habían nacido desde las redes sociales, ¿no? En clase vamos a poder ver otros ejemplos de estos movimientos de la virtualidad que intentaron exportarse al mundo físico, ¿no?, al mundo concreto, al mundo de lo real, y que por supuesto esto para el autor abre muchas preguntas, ¿no? Efectivamente el autor se pregunta si en realidad estos movimientos de las redes sociales son efímeros o si politizan a la sociedad de manera, digamos, en un corto plazo, ¿no?, pero hacia dónde terminan derivados todos estos movimientos sociales gestados en las redes, ¿no? Entonces se pregunta el autor si efectivamente estos movimientos que nacen en las redes sociales mejoran la democracia, si efectivamente generan un contrapoder, y a mí me parece que son preguntas interesantes para que las podamos discutir en clase fundamentalmente, ¿no? Y por último, para cerrar y haciendo referencia específica al apartado que el autor denominó política 2.0 y política de lo común, hay un último concepto bastante entretenido para poder conversar entre nosotros en clase, que es el de activismo light o clicktivism, que hace referencia justamente a que con un clic podemos organizar un movimiento, ¿no?, en la virtualidad, pero que no tenemos la certeza de si esto efectivamente habilitará nuevos espacios de politización, si podremos con ello incluir más personas y reducir la desafección ciudadana. Varios de los problemas que fuimos conversando a lo largo de la materia, que hemos hecho hincapié incluso en el texto de Duet, ¿no?, de cómo la sociedad se politiza, de cómo se gestan espacios de participación ciudadana, de cómo se vincula la ciudadanía con los partidos políticos, con su propia dirigencia política, son temas que podemos seguir conversando en el marco justamente de la política 2.0. Nos vemos en clase.